Hola, muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Stephanie Ortiz, Natalia Gómez, Dana Suárez y quien les habla, Daniela Caicedo. Estaremos presentando la segunda parte del libro Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. ¿Hay algo que aportar a lo que ya se ha dicho? Desde diferentes disciplinas políticas, económicas, sociales, algunos organismos internacionales han aceptado como un lugar común que desarrollo y necesidades humanas son componentes de una ecuación irreductible. Sin embargo, esta línea de reflexión queda mucho más que aportar. En primer lugar, implica desde una partida la apertura hacia una nueva manera de contextualizar el desarrollo. Significa también reconocer la incompletitud e insuficiencia de las teorías económicas y sociales que han servido en el sustento y la orientación de los procesos de desarrollo, lo cual significa tomar conciencia de un mundo que cada vez es más heterogéneo por su creciente independencia. Es por esto que un desarrollo a escala humana debe ir orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, la cual exige un modo de interpretar la realidad. Nos obliga a evaluar al mundo, las personas y los procesos de una manera no convencional. Del mismo modo, la teoría de las necesidades humanas para el desarrollo debe entenderse justamente como una teoría para el desarrollo. Las necesidades humanas, carencias y potencialidad es una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, las cuales trascienden la racionalidad económica convencional porque comprende al ser humano en su totalidad. Es decir, entre las necesidades y satisfacciones, las cuales hacen posible construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista. Entonces, podemos decir que es entender las necesidades como carencia y potencia y comprender al ser humano en función de ellas. El autor señala a la sociedad como un medio de función de las necesidades humanas, ya que reprime, tolera o estimula que las posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas y ensanchadas por los propios individuos o los grupos que lo componen. En cuanto a los satisfactores y bienes económicos, se entiende a los satisfactores como los medios que definen la modalidad dominante de una cultura o sociedad que imprimen a las necesidades. Es decir, los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que están referidos a todos aquellos que representan la forma de ser, tener, hacer y estar, lo cual contribuye a la realización de las necesidades humanas. En este sentido, los satisfactores es un medio donde el individuo expresa una necesidad. En cambio, en los bienes, el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. De este modo, la construcción de una economía humanista exige un importante desafío a saber entender la dialéctica entre necesidad, satisfactores y bienes económicos, con el fin de pensar formas de organización económicas de manera coherente, sanas y plenas. Cabe resaltar que las necesidades humanas cambian con la aceleración que corresponde a la evolución de la especie humana, a los cambios estructurales y a los cambios coyunturales que ocurren con velocidad y ritmos distintos, las cuales se modifican de acuerdo a las vivencias históricas y diversifican de acuerdo a las culturas y sus circunstancias. En cuanto a los bienes económicos, se modifican de acuerdo a los ritmos coyunturales y se diversifican dependiendo de los contextos culturales y los diversos estratos sociales. Bases para una sistematización posible. Una taxonomía de las necesidades humanas. Lo que se quiere precisar es una teoría de las necesidades para el desarrollo.
Eso nos plantea la exigencia, pues, de construir una taxonomía de necesidades humanas que nos sirva como instrumento de política y de acción. Por esto, se deben de tener ciertos requisitos. Primero, la taxonomía debe ser comprensible. Esto nos quiere decir que las necesidades enumeradas deben de ser fácilmente reconocibles e identificadas como propias. Segundo, la taxonomía debe combinar amplitud con especificidad. Esto quiere decir que debe llegarse a un número reducido de necesidades claramente enunciables, por ejemplo, como una palabra para cada necesidad, pero capaces de crear en su conjunto un universo suficientemente amplio para que cualquier necesidad fundamental que sea vivida pueda remitirse a él. Tercero, la taxonomía debe ser operativa. Para todo satisfactor existente o pensable, una o más de las necesidades enunciadas ha de aparecer como necesidad, como objeto de satisfactor. Lo que se debe pretender es que la taxonomía haga posible el análisis de la relación entre necesidad y en las formas en que ella se satisface. Cuarto, la taxonomía debe ser potencialmente crítica. Esto quiere decir que no basta que la taxonomía remita satisfactores a necesidades. También es preciso decir o poder determinar las necesidades para las cuales no existen satisfactores deseables o satisfactores que destruyan o inhiben la realización de ciertas necesidades. Quinto, la taxonomía debe ser potencialmente propositiva. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que sea crítica y capaz de determinar insuficiencias en las relaciones entre satisfactores disponibles y necesidades vividas, la taxonomía debe servir de resorte para pensar en un orden alternativo que sea capaz de generar y fomentar satisfactores para las necesidades de las personas y de todas las personas. Asimismo que se puede, digamos, sustituir los satisfactores excluyentes que sacrifican unas necesidades. También se puede decir que estas mismas necesidades también pueden ser sacrificadas por otros, eh, como que combinen la satisfacción en varias necesidades. Necesidades satisfactores y bienes económicos. Tenemos que tener en cuenta que las necesidades no solo son carencias, sino también y simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas. Los satisfactores también podrían ser formas de tener, de ser, hacer y estar, de un carácter individual y también colectivo, conducentes a la actualización de las diferentes necesidades. Y en cuanto al bien económico, son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o también negativo. Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz que por un lado clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, tener, hacer y estar. Y por el otro las clasifica según categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Para eso, les voy a dejar esta tablita para que tengan en cuenta esos aspectos que les acabo de decir. El ser, tener, hacer y el estar. Ejemplos de satisfactores y sus atributos. Los satisfactores pueden tener diversas características que abarcan un amplio abanico de posibilidades.
Para esto, se proponen distinguir para fines analíticos a lo menos 5 tipos, a saber: primero, violadores o destructores; segundo, pseudo-satisfactorios; tercero, satisfactores inhibidores; cuarto, satisfactores singulares; y quinto, satisfactores sinérgicos. Destructores. Los violadores o destructores son elementos de afecto paradojal, al ser aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad. No solo aniquilan las posibilidades de su satisfacción en un plazo mediato, sino que imposibilitan por sus efectos colaterales. Pseudosatisfactores. Los pseudosatisfactores son elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de cualquier necesidad, una necesidad determinada. Los inhibidores son aquellos que, por el modo en que satisfacen, generalmente sobresatisfacen una necesidad determinada, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Satisfactores sinérgicos. Estos son aquellos que, por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades. Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos, en el sentido de que revierten racionalidades dominantes, tales como las competencias y la coacción. Satisfactores exógenos y endógenos. Los satisfactores corresponden a las primeras 4 categorías por ser habitualmente impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados. Son el alto grado exógeno de la sociedad civil, entendida esta en cuanto comunidad de diferentes personas libres y capaces, potencialmente o de hecho de diseñar sus propios proyectos de vida común. Aplicación de la matriz. La matriz de necesidades y satisfactores puede servir en primera instancia de ejercicio participativo de autodiagnóstico de grupos insertos en el espacio local a través de un proceso de diálogo interactivo, preferentemente con la presencia de un promotor que haga las veces de elemento catalizado. El grupo puede ir identificando sus diferentes características actuales en la medida en que sus integrantes vayan llenando los respectivos casilleros. Articulación y rescate de la diversidad. De este modo, un proceso interactivo que va desde lo local hasta lo nacional, pasando por lo regional, exige elaborar diferentes metodologías apropiadas que permitan compatibilizar en una articulación armónica las diferentes visiones, aspiraciones y también las propuestas surgidas de los distintos espacios. Por eso, el rescate de la diversidad es el mejor camino para estimular las potencialidades y las diferentes creatividades que existen en la sociedad. De allí que parece aconsejable y coherente aceptar la coexistencia de distintos estilos de desarrollo regionales dentro de un mismo país, en vez de insistir en la prevalencia de estilos nacionales. Opciones que definen el desarrollo. Necesidades humanas del enfoque lineal al enfoque sistémico. Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no cabe establecer linealidades jerárquicas. La dinámica interna del sistema, que se manifiesta a través de simultaneidades, complementariedades y compensaciones. Es así que no se debe considerar como absoluta, como una necesidad absoluta,
sino que cuando una necesidad está insatisfecha, toda otra necesidad queda bloqueada y prevalece un único impulso. Pero en el caso no es solo válido para la subsistencia, es igualmente pertinente para otras necesidades. Es así que lo que se pretende es que la manera en la que se entienden las necesidades es desde el rol y sus atributos que se asignen a los satisfactores posibles. Esto quiere decir que consideramos que esperamos recibir de dicha necesidad. ¿Qué queremos que pase? De la eficiencia a la sinergia. Aquí se menciona el enfoque que se le da al desarrollo y cómo se obliga a una revisión profunda del concepto de eficiencia. En discursos también se suele relacionar el desarrollo con la eficiencia, en donde se habla de una conversión de trabajo en capital, la formalización de las actividades económicas a la incorporación indiscriminada de las tecnologías, la cual suele asociarse a nociones de maximización y productividad de una utilidad. Finalmente queremos resaltar esta parte del texto en donde se relaciona que el desarrollo a escala humana no excluye metas convencionales como crecimiento económico, para que todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la diferencia respecto a los estilos dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo.